Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesorate con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. Servirrap, las 24 horas, 425-444. Presenta la siguiente entrevista, Yerba Mate Andresito, un sabor que se comparte. Y decíamos que en la sesión legislativa del último jueves, la primera sesión ordinaria del año, el diputado Cristian Castro del Partido Agrario y Social se refirió a la situación yerbatera y con datos, que además lo mostraba en pantalla, haciendo una radiografía de cómo el mercado no ha dado ninguna respuesta, sino todo lo contrario a la mayoría del sector, que son las miles de familias de medianos y pequeños productores que son los que identifican a nuestra provincia, son parte de la economía provincial. Hay una muy buena explicación del diputado Cristian Castro que vale reivindicarlo. Es el legislador que más cerca estuvo durante toda esta crisis yerbatera, acompañando reuniones, manifestaciones y elevando inquietudes y propuestas en el ámbito legislativo, haciendo honor a su representación del Partido Agrario y Social, que lidera Héctor Cacho Bárbaro. El diputado Cristian Castro, que es contador público nacional, la verdad que nos va dejando una muy buena impresión su representación legislativa, y en la expresión que, pidiendo la palabra, tuvo participación en la primera sesión ordinaria, habla de este mercado imperfecto de la yerba mate, de este mercado que con el verso, en los inicios de la gestión Milei, el verso de la superproducción y la importación, inclusive caída del consumo, hacían a la repercusión en el mercado de la caída de precios. Bueno, explica muy bien el diputado Cristian Castro que las reglas del mercado no están funcionando y lamentablemente, a pesar de que cayó la producción, la demanda volvió a ser creciente. Ya no hubo niveles de importación como los anteriores, los que hubo en su momento. Sin embargo, el precio siguió bajando hasta en estos últimos días, ya a menos de 200 pesos pagaderos en 2 tramos. Bueno, vamos a escucharlo en esta muy buena descripción que hace sobre la situación del producto madre de la tierra colorada, que atraviesa una grave crisis que automáticamente ha vuelto después de la desaparición regulatoria del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Y esto en la sesión legislativa del último jueves decía el diputado Cristian Castro. Del sector productivo, presidente, reivindicamos el valor de la palabra y desde el país venimos impulsando desde hace tiempo una mayor presencia del Estado en un mercado que claramente no es perfecto. Los datos lo demuestran, hablando del sector yerbatero. El año pasado, presidente, le dijeron a los pequeños productores que la caída del precio era por el aumento de la importación de yerba de Paraguay y de Brasil. Después le dijeron que el récord de producción, sí, que no fue tal la superproducción, pero bueno, le llenaron la cabeza a los productores que había una superproducción. Esto es incremento de la oferta, fue un 27% con respecto al año anterior, que había sido malo. Si yo comparo con 2021, no llega al 9% el incremento de producción de hoja verde. La caída del consumo, que es la demanda de yerba mate elaborada, fue de un 9,4%. Está bien, si yo miro las leyes de la oferta y la demanda, teniendo en cuenta el concepto de ceteris paribus, sí, eso haría que caiga el precio. Pero fíjese lo que pasa este año, 2025, primer trimestre. La caída de la producción, esto es la oferta, cayó un 52%. La demanda se incrementó en un 10%. Según las leyes de la oferta y la demanda y las teorías económicas del libre mercado, esto haría que el precio se dispare por las nubes. No solo
no subió el precio de la hoja verde, sino que siquiera los empresarios están cumpliendo con los acuerdos que se habían comprometido con usted y con los acuerdos que se habían comprometido con el Poder Ejecutivo. Del 305 pesos, 310, no están cumpliendo, están pagando 2.40, 2.60 y 2.70. ¿Qué pasó con las reglas del mercado? Por eso consideramos oportuno insistir en el cumplimiento del compromiso asumido con las familias que sostienen el producto madre de la economía misionera, que es la yerba mate. Es la principal impulsora del PBI de la provincia de Misiones. Este compromiso fue anunciado públicamente por el máximo referente político del espacio que hoy gobierna la provincia de Misiones. Se trata de la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate, IMIM, una herramienta estratégica para defender nuestra producción. Pero ya pasó más de 1 año y medio y no hemos tenido novedades. El silencio es preocupante. Nuestros productores necesitan una respuesta urgente. La situación es crítica. El INIM sigue acéfalo, sin designación de presidente, y algunos productores incluso han presentado denuncias penales al Gobierno Nacional para que se designe el presidente del instituto. Desde Nación no hay señales de que esta realidad vaya a cambiar. Por eso sostenemos que en Misiones, responsable de entre el 80 y el 90% de la producción de hoja verde, el año pasado fue 85% de la materia prima, deba fijar un precio justo y digno para nuestros productores. Es tiempo de cumplir y defender lo nuestro. Quiero agregar algo, ¿sí? Hoy se conoció la designación de un nuevo Papa, León XIV. Recoge la herencia de León XIII, fundador de la doctrina social de la Iglesia Católica. Entiende que los ricos y pobres no juegan en las mismas condiciones, y que el Estado tiene que cumplir un rol fundamental en la defensa de los más vulnerables. Nosotros, desde el Partido Agrario, vamos a acompañar al proyecto que presente el oficialismo con respecto al IMIM. O si no, también tenemos 2 proyectos que hemos presentado el año pasado, uno de crear un centro de acopio y otro de crear el BEI. Muchas gracias, presidente. Ahí estaba el diputado del Partido Agrario y Social, Cristian Castro, resumidamente contundente, muy clarito, explicando la situación con la que se comenzó la desregulación y tenía alguna lógica en quienes defienden el mercado a ultranza, la libertad de mercado, y quienes entienden que hay un mercado absolutamente desigual. Hugo San lo califica de un mercado oligopsólico que genera desigualdad muy marcada y vuelve a perjudicar, como ya ocurriera en otras oportunidades, porque esto no es nuevo, sino que ya es reiterativo, repetitivo. Bueno, la desregulación vuelve a afectar a la mayor cantidad, a los miles de pequeños y medianos productores que le están pasando realmente muy mal. Bueno, Cristian Castro le reclamó a la provincia también y dijo: nosotros vamos a adherir, los vamos a acompañar. Y en la filmina que se veía en la cámara recordaba las iniciativas del propio Carlos Rovira, que apenas se desreguló, apenas se cayó el INIM en los comienzos de la era Milei, Rovira publicó anunciando que iba a impulsar un instituto provincial de la yerba mate para defender la economía y la rentabilidad de nuestros pequeños y medianos productores. Y se pudo ver distintas expresiones del propio conductor de la renovación y también legislador provincial, reivindicando que la yerba mate es producto madre de la tierra colorada, no puede estar en discusión y los misioneros somos soberanos para cuidarlo. Esto tenía fechas, ¿no?, en la publicación del ingeniero Rovira, 21 del 12 del 23. Apenas se vino ese proceso desregulatorio con los decretos de necesidad y urgencia que dio a conocer el presidente Milei, echando por tierra tantas construcciones legislativas como lo fue la ley yerbatera que creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que siguen reivindicando y cada vez más los pequeños y medianos productores. En cada una de las reuniones que se vienen realizando insisten
en la necesidad de recuperar el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Decía el fin de semana un profesional conocido, atento a esta votación que tuvieron los senadores misioneros en el Congreso, tan polémica, tan cuestionada. Bueno, esperemos que en las negociaciones, tras el pedido de Milei a Rovira, según dijo de que cambie el voto y no permita la sanción de esa famosa ficha limpia que se pretendía en un proyecto de la legisladora del PRO, que es candidata allí en la Ciudad Autónoma, a la que no se le quiso dejar crecer como tal en la confrontación que tiene la Libertad Avanza con el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, amén también de otras cuestiones que habrían llevado a que Milei pida, y el gobierno misionero viene atendiendo esos pedidos y viene acompañando al presidente Milei. No hay elementos que argumenten una ruptura en ese sentido, sino al contrario. Es absolutamente lógico que los misioneros hicieron lo que hicieron por un pedido nacional, si no, no tiene ni pie ni cabeza el cambio de voto y el costo político que eso significa. Pero bueno, este amigo señalaba, suponemos que semejante costo asumido por Rovira debe ser solicitando que vuelva al INIM, reclamando a cambio que al menos se designe el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, teniendo un ministerio de desregulación con una figura en ese gabinete como Sturzenegger y todo lo que festejan ante cada desregulación. Parece difícil, pero semejante costo que asumió la renovación con ese voto cambiado por los senadores debería tener alguna devolución importante del otro lado, ¿no? Bueno, veremos. Un tema para seguir, porque la situación yerbatera es gravísima. Como bien decía el diputado Castro, los precios volvieron a caer en los últimos días ya por debajo de los 200 pesos el kilogramo de hoja verde, cuando se había prometido y se logró el levantamiento de las protestas en las rutas, una escalada a partir de 301 y 305 pesos el kilogramo de hoja verde, que iban a ir en ascenso mes a mes, que ya debería estar en los 310 y así sucesivamente hasta llegar a los 350. Pero bueno, ocurrió lo contrario, y eso que el mercado ahora tiene mayor demanda, la producción cayó, lo mismo que las importaciones, por lo tanto deberían empezar a subir los precios. No ocurrió nada de eso, ratificando lo que, bueno, tanto han dicho de este mercado imperfecto, absolutamente imperfecto, que tiene el sector yerbatero. Un tema sobre el que somos insistentes porque también coincidimos en esa descripción que hacía Castro de que es el producto madre de la tierra colorada, del cual dependen miles de familias, de un modelo productivo amplio y no como otros sumamente concentrado para beneficio de pocos. Creo que esa defensa debe ser misionera, ¿no? Así como en su momento los misioneros se movilizaron acompañando aquellos tractorazos que generaron la salida, la solución al gravísimo conflicto que por aquel entonces también se tenía a través de la ley yerbatera y creación del INIM. Bueno, ahora debe ir dándose una reacción cada vez mayor de los misioneros en defensa de sus propios productores, que son base de la economía, de la distribución de recursos en nuestra provincia. Bueno, la seguimos, por supuesto, y con este diputado Cristian Castro nos quedó toda la intención de ampliar al respecto lo que expuso el último jueves en la sesión, así que vamos a tratar de estar en contacto durante esta mañana de Cuentas Claras para ver qué reacciones, qué respuestas, cómo van a seguir trabajando este tema, y si en el oficialismo se nota alguna intencionalidad de recuperar aquella iniciativa que había tomado Rovira inmediatamente hace más de un año, de crear un instituto misionero de la yerba mate, de lo que después, bueno, adhesiones al proyecto Milei que se fueron dando, acompañamiento de la renovación a sus propuestas, pareció ser parte de eso, ¿no? De no contradecir
determinadas orientaciones, aunque en este caso, Rovira bien dijo, tenemos que defender la economía y la rentabilidad de nuestros pequeños y medianos productores, porque el producto madre de la tierra colorada no está en discusión y los misioneros somos soberanos para cuidarlo. Así textualmente había escrito el diputado y presidente o conductor de la Renovación. Y bueno, más allá de ese gran molino en Andresito y un sistema de trazabilidad anunciado para que sea implementado en los próximos días o comience su implementación, son propuestas a mediano y largo plazo ante una grave crisis actual del sector, que de continuar le va a quitar posibilidades de sobrevivir a muchos de nuestros productores, lamentablemente. Por eso también se requiere de nuevas o mayores medidas. Si no se logra, negociación, gestiones, reclamos, que debería encabezar el gobierno provincial más fuertemente ante el gobierno nacional, que al menos se designe un presidente del INIM y haya una mesa real con todos los actores presentes de negociaciones. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Casa Burm es pinturería. Pintura sintética, látex exterior e interior, membrana líquida, enduido, lacas, barnices e impregnantes para madera, revestimientos plásticos, parches de fibra de vidrio, pinceles, rodillos, espátulas, lijas, entonadores, aerosoles, aerosoles VHT, alta temperatura, cinta de pintor, escaleras de madera y aluminio. Todo esto y mucho más. Casa Burm es donde no hay lo que no hay. Avenida Libertad 612, Oberá, teléfono 422-050 o 402-050.